11:03 de la mañana en internet. Síganos, no se pierda ninguna de las informaciones que le tenemos. Síganos online también en www.tperu.gov.pe/play. Haga clic con 7.3. Bueno, nuestra invitada es Liliana Miranda, la viceministra de Educación Pedagógica del Minedu, para hablarnos de un tema súper importante. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días, María. Y es ese, ¿no es cierto?, que es la evaluación censal de estudiantes 2016. ¿Cómo se desarrolla esta práctica desde el año 2007, entiendo? ¿Y qué nos permite conocer? Sí, gracias, María Jesús. Desde el año 2007 el Ministerio de Educación lleva a cabo esta evaluación censal de estudiantes anualmente a finales del año. Se empezó con segundo grado de primaria, en el 2015 se aumentó el segundo grado de secundaria y el 2016 también se incorporó el cuarto grado de primaria. Ya desde el año pasado, cuarto grado, por primera vez me parece. Por primera vez. Qué bien. Además, adicionalmente, siempre se evaluó las competencias de lectura y matemática, y también es importante señalar que en el caso de segundo secundaria, por primera vez se evaluó historia, geografía y economía bajo el enfoque de ciudadanía activa, ¿no? ¿Por qué consideran ustedes que es importante incorporar el cuarto grado de primaria? Es importante porque ya veníamos evaluando segundo grado de primaria, que había registrado mejoras importantes y que era importante para consolidar el aprendizaje de la lectoescritura y de los conceptos matemáticos básicos y al inicio de la escolaridad. Lectora, ¿no? Porque las pruebas PISA nos dicen que ahí nos estamos, digamos, hay por fortalecer todavía este sector. Vamos a los cuadritos que nos ha traído esta mañana nuestra invitada, que son de suma importancia, porque, por ejemplo, ¿qué se ha logrado en matemática tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Y en las zonas rurales? Sí, la noticia que traemos es alentadora porque se han mejorado tanto en segundo grado de primaria como en segundo secundaria los resultados en matemática, ¿no? Que era un área, además, básicamente que estaba rezagada en los últimos años, a diferencia de lectura, que había experimentado mejoras más importantes. Ahora, los números, para los niños, los chicos, muchas veces decimos los números son el dolor de cabeza, pues estamos demostrando ahora con esta evaluación censal que está mejorando. Está mejorando, y está mejorando bajo el enfoque resolución de problemas. Creo que eso es importante también señalar, el enfoque curricular. ¿Cuál ha sido aquí la estrategia para esta mejora? La estrategia probablemente ha sido que los docentes cada vez han entendido mejor el enfoque de resolución de problemas. Ya creo que entienden que la matemática no es un tema de sumar y restar y operar con las 4 operaciones como tradicionalmente se hacía, sino más bien en estos tiempos contemporáneos lo importante es que nuestros estudiantes desarrollen la capacidad de poder resolver situaciones problemáticas, definiendo, evaluando qué operaciones deberían utilizar en cada situación para llegar a una resolución. Hay métodos, por ejemplo, en muchos colegios hoy que se aplican el método Singapur, por ejemplo, ¿no?, que es completamente diferente, y también quisiera yo saber qué es lo que más nos interesa, cómo va mejorando, por ejemplo, la educación a nivel de las escuelas públicas, porque las privadas son un negocio total, ¿no es cierto? Lo ideal sería que la educación pública en el Perú, la básica regular, mejore. Vamos a los cuadritos que lo tenemos en pantalla, señora viceministra, por favor, cuéntenos. A ver, este cuadro... segundo grado de primaria, matemáticas, 2016. Sí, ahí como puedes ver, hemos aumentado cerca de 7 puntos. ¿Esto es Apurímac? Esto, no sé qué cuadro estamos viendo. Este es el caso de las escuelas rurales, que también me parece importante señalar. Justamente el hecho de que regiones como Ayacucho, Apurímac, Huancavelica hayan registrado mejoras importantes en el caso de matemáticas. Segundo grado, ¿no? En segundo grado de primaria también se refleja de alguna manera en la mejora que tú puedes observar ahí, o que los televidentes también pueden observar, en la mejora que han experimentado de 5 puntos las escuelas rurales. Se refiere, por ejemplo, si vemos el comparativo del 2012 al 2016, entre el 2015 y el 2016 se ha mejorado de 13,3 o de 12,3 a 17,3, cerca de 5 puntos, que es bien importante, porque aun cuando consideramos que tenemos una brecha importante entre las escuelas rurales y urbanas, de hecho la ministra cuando al presentar estos resultados ha señalado que es una deuda del Estado el mejorar el servicio educativo en las áreas rurales, creo que esto nos alienta para poder establecer a partir de ahora una de las prioridades en términos de mejorar. Y ello, por ejemplo, ¿qué involucra? ¿Darles tecnología, darles laptops, iPads, no sé? Por eso le preguntaba antes la estrategia que han usado, ¿no? Implica varias cosas en el área rural. Implica mejorar y atraer los mejores docentes a esas áreas. E implica mejorar la distribución oportuna de los materiales y recursos educativos a estas áreas que, como sabemos, son bastante dispersas y se encuentran bastante alejadas de los centros urbanos. Implica, por otro lado, también mejorar el monitoreo y el acompañamiento, porque son docentes que muchas veces se encuentran solos. Recordemos que el 90% de nuestras escuelas rurales son multigrados. Perfecto, vamos al primer cuadro, que es el avance en matemática, ¿no? Tanto en primaria ya como en secundaria.
En este cuadro lo que podemos ver es a nivel nacional. Podemos ver que en el caso de matemática en segundo grado de primaria hemos aumentado 7,5 puntos porcentuales en el nivel satisfactorio. El nivel satisfactorio es aquel nivel donde los estudiantes desarrollan todas las capacidades establecidas en el currículo nacional para ese grado en esa competencia, ¿no? Entonces, esta es una noticia muy alentadora, sí. Ya. Y en el otro caso, en el caso de segundo grado de primaria, si bien el avance es todavía pequeño de 2 puntos, es importante relevarlo también porque recién es el segundo año de evaluación. Ya, perdón, esto es secundaria. Sí. ¿No es cierto? El segundo grado de secundaria. O segundo año de secundaria, ¿no? Bueno, aquí también se ha avanzado 2 puntos. 2 puntos. Aquí. ¿Primaria está mejor? Tengo la impresión. Primaria está mucho mejor. Probablemente entre los estudios e investigaciones lo que se señala es que probablemente la cohorte de estudiantes que está en primaria se ha beneficiado mejor, digamos, del desarrollo socioeconómico, por un lado de sus familias que el país ha experimentado en los últimos años y por otro lado también de la inversión y de la mejora en términos de estrategias educativas que también se han hecho que viene implementando el ministerio. En cambio, la cohorte que está en secundaria todavía es una cohorte que tiene rezagos, pero que también es una de las prioridades de la ministra Martens poder desarrollar mejores estrategias para tener una secundaria cada vez con la calidad que se merecen nuestros con una adolescentes. educación de calidad. En lo que se refiere, en este caso estamos hablando más que nada de matemática y de comprensión lectora. El siguiente cuadro que vamos a ver ahora, viceministra, evidentemente nos va a hablar ya de este comparativo a nivel de segundo grado de primaria también, ¿no es cierto? Sí, como podemos ver ahí, y ya te había señalado, otra noticia alentadora en el caso de matemática es que regiones tradicionalmente con indicadores de pobreza bastante importantes, Purímac, efectivamente, de la zona andina, son las regiones que han experimentado las mayores mejoras, ¿no? En el caso de matemática. Qué bueno, ¿no? Que eso se condice con lo que ya habíamos visto de la mejora de las escuelas rurales. Ahora, ¿cómo entender eso, no? Si son las zonas más, digamos, empobrecidas, más vulnerables, podríamos decir, viceministra, sin embargo, en educación se sigue avanzando, sí, a pesar, digamos, de las condiciones desfavorables en que se encuentran estas regiones, creo que es importante relevar en este caso el liderazgo, la acción de sus autoridades, ¿no? Esto probablemente sea el resultado de las últimas acciones que han hecho tanto sus autoridades locales como regionales para mejorar y complementar los esfuerzos que a nivel nacional se vienen haciendo. Bueno. Esa es la idea, ¿no? Digamos, una colaboración mutua entre el gobierno nacional, el gobierno local y el gobierno regional. Esa es la idea, digamos, en ¿Cuánto términos de influye, educación? por ejemplo, viceministra, o cuánto impacta en educación no acceder a servicios básicos, por ejemplo, no tener un alumbrado público, o tenerlo por horas, o simplemente no tenerlo, o no tener agua? O sea, ¿cuánto influye, digamos, en todos esos aspectos, en ese impacto en la educación, no? Influye de manera importante. De hecho, nosotros en el sector de educación tenemos una brecha de infraestructura bastante grande con nuestras escuelas. Se ha estimado que entre 90 y 100.000 millones es la brecha de infraestructura que tenemos. Sin embargo, a pesar de eso, como podemos ver en el ejemplo que hemos visto de estas regiones, creo que también hay un margen, digamos, para que a partir de la gestión de las autoridades se pueden mejorar los resultados. ¿No? Y las nuevas estrategias que se puedan ir tomando en materia de educación, porque los tiempos han cambiado, hay que dar otras herramientas. Efectivamente. ¿No es cierto? La mirada que le demos al proceso de la educación, también ustedes me dicen lo van remirando y lo van replanteando más moderno. Hay un área interesante también que involucra pues a lo que está pasando en el país. La recuperación de las clases. ¿Cómo lo van ustedes planteando? Sí, estamos trabajando fuertemente en este tema. Esperamos que este lunes 17 podamos restablecer las clases en todas las escuelas del país. Tumbes, Piura. En Tumbes, Piura también, en Lambayeque sí. Actualmente ya tenemos, salvo en 7 regiones en las cuales las clases todavía están parcialmente restablecidas, en el resto de las regiones ya se están llevando a cabo normalmente. En Piura era la única región que todavía no se empezaron las clases, pero que esperamos que este lunes podamos empezar. Y cree, viceministra, y ojalá, ¿no? Realmente, porque vemos a la ministra Martens movilizarse, viajar en Trujillo, está en Piura, y efectivamente señalar con optimismo que las clases arrancan. Pero cuando uno ve los locales educativos... Sí, estamos trabajando en eso. Fíjate, tenemos casi como identificadas, casi como 385 escuelas aproximadamente. No hay problema que sean refugio muchas veces. No, y justo estas escuelas son las que tienen afectaciones graves, ¿no? Para eso estamos viendo algunas estrategias. Una es, por ejemplo, redireccionar la matrícula de estas escuelas que ya no van a poder seguir funcionando a otras cercanas donde puedan albergar, donde puedan recibir a estos estudiantes, ya sea porque aumentamos el número de tamaño de las aulas o llevamos aulas prefabricadas.
escuelas. En perfecto. el caso de que no se pueda, de todas maneras vamos a tener algunos meses en algunos espacios que le estamos llamando el programa de escuela cercana, donde vamos a constituir una serie de carpas. Bueno, justamente o hoy el espacios presidente está yendo a Piura, Huancabamba, para este programa de acompañamiento socioemocional. Sí. Socioemocional, ¿no es cierto? Claro, ahora esas pruebas censales que son importantes, que vayamos midiendo, ¿no es cierto?, nos permiten saber en qué cosas trabajar más, supongo. Sí, la idea de esta evaluación censal, y por eso es su carácter censal, es que le devuelve resultados a todos los actores educativos involucrados en este tema tan importante, ¿no? Le devuelve resultados no solamente a los funcionarios del Ministerio de Educación que trabajamos en este tema y que tenemos que tomar decisiones para la mejora, sino también importante, y creo que eso no es del todo conocido y es siempre bueno enfatizar, le devuelve resultados al gobernador regional, a las autoridades regionales, al director, al padre de familia, al docente y al director. Al docente y al director, todo el circuito, ¿no? Todos los agentes, incluido el padre de familia, porque digamos, la escuela y la familia juntas hacen la formación de los estudiantes. Qué lindo, ¿no? Que no se manejen como islas. No, en lo absoluto. La educación es un tema que importa tanto a la familia y a la escuela. No hay manera de que uno pueda formar a los estudiantes. Creo que esa mirada que ustedes le dan influye mucho, por ejemplo, en lo que vemos ahora, viceministra, que es la educación inicial, que es la educación desde los más pequeños, ¿no es cierto?, el preescolar, digamos. Sí. ¿Cómo estamos acá? Hay muchos factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? La educación, como tú sabes, es un factor donde influyen tanto factores socioeconómicos, culturales, como de la propia escuela y de lo que se hace en la escuela. Y una de las cosas más importantes y que este gráfico pretende mostrar es justamente el efecto que tiene la educación inicial, ¿no? La educación inicial es muy importante para que nuestros estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes. Por lo tanto, en los últimos años se le ha dado bastante importancia y en la gestión de la ministra Martes también es otra de sus prioridades, poder fortalecer el tema de la educación. Ahorita queremos mejorar tanto el acceso, porque todavía en 3 años tenemos todavía cerca del 68% de nuestros estudiantes. Quisiéramos llegar en el 2021 a cubrir casi el 85, si no más, porcentaje de nuestros estudiantes y mejorar la calidad también, ¿no?, de estos centros de educación. Qué lindo, inicial. Vemos que lo de inicial, la educación inicial de los más chiquititos, de los infantes, incluso, ¿por qué no decirlo?, desde la estimulación temprana, va a incidir en el futuro. Exactamente, de es un buen ¿no? predictor. Por eso es que hay que fortalecer, y esto implica también todo un trabajo intersectorial, no solamente le corresponde al tema de educación. Claro, por ejemplo, juntos, si no llevas al niño al colegio, exacto, no se recibe todo el tema subsidio, de ¿no? nutrición, todo el tema de salud, todo el tema de formación, educación en estos primeros años es una de las cosas más fundamentales que nos va a permitir ser una mejor sociedad. Qué bueno, ¿no? esa es la meta, ¿no es cierto? Efectivamente. Le preguntaba antes justamente porque qué es lo que estos son los digamos, las enseñanzas o los resultados que nos dejan estas evaluaciones censales, ¿no? Sí. Una cosa adicional que te quisiera comentar es, de todas maneras, incidir en esta nueva área de historia, geografía y economía bajo el enfoque de ciudadanía, porque es una competencia bien importante que se ha evaluado, tomado en cuenta antes. que no se había evaluado de manera censal antes y que tiene que ver con, incluye una de las competencias importantes que además es con los momentos que estamos viviendo, que por ejemplo es la gestión responsable frente al ambiente, ¿no? Entonces, una de las competencias que se evalúa, geografía, economía, historia. Economía. Es, digamos, el nuevo acápite que se va a incluir en la evaluación censal 2016. Sí, ahora hemos presentado los resultados y una de las competencias, como te señalaba, importante es este tema de buscar que los estudiantes desarrollen capacidades, competencias para poder actuar de manera responsable frente al ambiente. Viceministro. Efectivamente. Ahí lo tenemos, si podemos conversar un poquito sobre este aspecto, porque las pruebas PISA, por ejemplo, siempre nos dice que ahí tenemos que trabajar un poco más. Sí. ¿Entienden nuestros hijos, nuestros alumnos lo que leen? Sí. En general, nuestros estudiantes han mejorado en los últimos años en su comprensión lectora. Esto lo señalan tanto las evaluaciones nacionales como las evaluaciones internacionales. Este año es el primer año que registramos una leve caída en el tema de comprensión lectora. Básicamente, además, explicado probablemente por el comportamiento que han tenido las escuelas privadas, ¿no? Correcto. Las escuelas estatales presentan un comportamiento estable, es decir, no han mejorado tampoco, pero en el caso de las escuelas privadas sí ha habido una disminución significativa. ¿Cuál va a ser el gran cambio, el gran salto que busca darle en ese momento el Ministerio? Por ejemplo, no sé, el tema de idiomas, habilidades blandas, temas lúdicos. En el tema para de que lectura, no sea solo una élite de la educación privada, ¿no? En el tema de la lectura, lo que vamos a hacer
hacer es trabajar de formas diferentes, más creativas, porque creo que hemos llegado a nuestro techo de la manera como veníamos trabajando en el tema de lectura. Excelente. Creo que Gracias. hay que reconocer la función social también de la lectura, y para eso vamos a coordinar con el Ministerio de Cultura, porque creo que hay que entender que esta competencia de la lectura no es una competencia que se debe desarrollar solo en el aula o en la escuela. Tiene que tener una función social y debe tener una función además en los espacios públicos, ¿no? Y Un creo tema que lindo, viceministra, felicitaciones. Se va mejorando entonces en los S, que quiere decir las evaluaciones censales estudiantiles 2016, donde se ha incluido, por ejemplo, geografía, historia y economía. Nuestra viceministra de Educación Pedagógica, Liliana Miranda, estuvo con nosotros y a esta hora, 11.